Bien, ahora recordemos que estamos utilizando la entropía cruzada porque el ejemplo de la función xanth es un ejemplo de clasificación. Entonces el gradiente que vamos a obtener va a ser para la entropía cruzada. Si lo quieren hacer, por ejemplo, para un problema de regresión y van a utilizar diferencias al cuadrado, entonces el cálculo del gradiente pues lo tienen que hacer con la derivada de esa función. Igualmente, si llegaran a aplicar alguna otra función de salida, pues hay que ir haciendo los cambios correspondientes, ¿no? Tal y como vimos en la derivación de la función para calcular el gradiente. Entonces pasamos a la siguiente parte, donde ya habíamos visto en una diapositiva cuáles eran todas las versiones vectorizadas. De hecho, aquí las tenemos a la mano en forma resumida, tanto para la última capa como para todas las capas anteriores. Entonces vamos resolviéndolo caso por caso en cada una de las líneas. Lo primero, recordemos que teníamos estos dos elementos que les íbamos a llamar los deltas y los gradientes. Entonces, en el caso de los deltas, decíamos que la interpretación era como que el error que cometió esa capa. Entonces, si me regreso aquí, el primer delta sería el error precisamente en la última neurona. Entonces vamos a decir que es literalmente la resta entre lo que salió aquí y lo que hubiéramos querido. No es exactamente la función de error, es simplemente algo que podemos interpretar como el nivel de contribución que tienen al error. Igualmente, en esta capa vamos a tener una delta mayúscula para representar al vector de errores que cometieron H1 y H2. Ojo, nuestros sesgos no podemos decir que haya habido un error en el valor de activación porque estos están fijos, ¿no? Entonces se va a notar ahorita que tratemos de calcular los gradientes. Lo mismo por acá, vamos a tener otra capa hablando de la parte inicial, y aquí, bueno, no vamos a tener ya una delta porque son los valores de entrada y pues aquí tampoco hay realmente un error. Entonces vamos a tener una aquí, otra acá, y estos casos para poder calcular el gradiente con respecto a estos pesos van a ser un poquitito diferentes a los demás. Entonces regresamos a la parte de acá abajo y decíamos este error cometido por la última capa es tal cual la diferencia entre lo que queríamos y lo que obtuvimos. Y observen cómo con la vectorización es bastante sencillo. En este caso, como es una red de dos capas, L es igual a 2, entonces vamos a decir que delta 2 es Y menos el valor de activación en la segunda capa. Y automáticamente tenemos aquí para nuestros 4 ejemplares de entrenamiento, las entradas 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, los errores que pensaríamos que cometió esta última neurona de salida. Observen entonces que este vector delta tiene la característica de que conserva todos nuestros ejemplares de entrenamiento, ¿no? ¿Cuál fue el error que se cometió en cada uno de estos ejemplares? Luego podríamos calcular de una vez el siguiente delta, que es el error que cometió la capa intermedia. Entonces tenemos nuestra fórmula general, tal como se vio en las diapositivas, para obtener ahora el delta de la capa anterior. Por eso aquí se va viendo el nombre de propagación hacia atrás. Vamos a tener delta L-1, depende de el valor de activación en la capa de adelante, multiplicado por los pesos que conectaron a la capa que queremos con la capa siguiente, y todo esto por la derivada valuada sobre las combinaciones lineales, ¿no? Ahora, algo muy interesante, en el caso de la función sigmoide, veremos que la función tangente hiperbólica también tiene bonitas propiedades. En el caso de la sigmoide, esta derivada de la función de activación, en realidad es tal cual el valor de activación multiplicado por 1 menos el valor de activación. Entonces, no necesitamos recordar las zetas, necesitamos recordar los valores con los que habíamos activado las capas. Y qué buena suerte que justamente cuando hicimos la alimentación hacia adelante, pues tuvimos que calcular los valores de activación de las diferentes capas. Entonces, lo único que hacemos es guardarlo en variables, ya los tenemos. Y ahora cuando necesitemos evaluar la derivada sobre las combinaciones lineales, bueno, pues resulta que lo único que tenemos que hacer es tomar los valores de activación, es decir, ya con la función de activación aplicada a la z, y hacer esta multiplicación. Entonces, otra vez tenemos ya la fórmula, lo único que tenemos que hacer es traducirla literalmente a NumPy. Y es bastante sencillo. Entonces, la primera parte voy a calcular de una vez esta derivada de nuestra función sigmoide, y es multiplicar nuestra matriz A1 por
Aquí este círculo, recuerden que es multiplicación componente a componente, 1 menos A1, con sus paréntesis. Y NumPy ya redefinió la multiplicación, ya redefinió la resta para que se aplique automáticamente tal y como están aquí las definiciones algebraicas. Entonces lo que obtengo aquí ya es precisamente una matriz que va a tener la misma forma que tiene la matriz de activación, ¿no? Porque todas estas son operaciones componente a componente. Luego vamos a tener la delta, que es, bueno, aquí nos está diciendo multiplicación de matrices, ok, np dot por delta L, pues delta L, bueno, en este caso sería nuestra delta 2, entonces vamos a ponerle aquí un 2, por, en este caso la capa anterior sería 1, entonces sería W1 transpuesta, multiplicada por el gradiente que ya teníamos acá, ¿no? La derivada, perdón. Entonces ya nada más ejecutamos nuestra celda y lo siguiente que podemos hacer es imprimir el resultado. Ok, entonces se ve bien. Tenemos que en la capa 1, que es la de en medio, teníamos 2 neuronas en la parte de en medio que pudieran haber cometido sus errores y sus 4 ejemplares de entrenamiento. Entonces ya tenemos el error en la última capa. Bueno, ya tenemos los errores. Lo siguiente sería calcular, ahora sí, los gradientes. Y esto también va a ser sumamente sencillo. Ya teníamos una fórmula vectorizada para hacer esto, entonces simplemente vamos a realizar una sustitución tal cual para tener el gradiente de los pesos en la capa 1. Multiplicamos menos dividido entre m, multiplicación matricial de A en la capa que queremos, entonces A1 transpuesta, y después el delta de la capa siguiente, bueno, era el delta 2. Inmediatamente al ejecutar esto obtenemos ya el gradiente con respecto a W1. Observen que esta función gradiente tiene que tener exactamente la misma forma que tenía la matriz W1. Ahora, el único caso especial es qué vamos a hacer con las B's, ¿no? Que eran nuestros sesgos. Bueno, pues resulta que podemos utilizar exactamente la misma fórmula, pero imaginémonos ahora que la A es una matriz identidad. Esto porque nuestras neuronas ficticias de entrada siempre valían 1. Ahora, ¿qué pasa si multiplicamos la matriz identidad por el delta L? Pues recuerden que para todas las columnas se va a multiplicar por los renglones de esta matriz y entonces el efecto va a ser que se sumen. Y recordemos que esta delta precisamente tenía todos los ejemplares sobre los que evaluamos. Lo mismo va a pasar con esta A. Al tomarlo transpuesta tenemos la misma forma que antes y entonces lo que estamos obteniendo es una suma sobre todas las columnas que debería de tener esta delta, porque pues todos estos de acá son unos. Entonces lo vamos a escribir así directamente en NumPy. Lo que vamos a tener entonces en el caso de los sesgos es una suma sobre las columnas. Eso lo explicamos, bueno, se lo especificamos así en NumPy poniéndole eje 0. Y le vamos a pedir también que si esta era una matriz, siga siendo matriz para que no nos vaya a colapsar esto en un vector de una sola dimensión al momento de hacer la suma sobre las columnas. Y así ya conservamos nuestra forma matricial. Y ya está. Lo siguiente que tenemos que hacer es repetir la misma idea para W0 y B0. Y a pesar de que esto es sumamente fácil, aparentemente, como hicimos la traducción directa, por lo general es necesario verificar que lo hayamos hecho bien. Especialmente les decía, si cambian sus funciones de activación o cualquier cosa, pues tienen que volver a calcular la derivada. Estas fórmulas van a cambiar un poquito y a veces es necesario verificarlo. Entonces, en el siguiente video vamos a ver una técnica para revisar que sí hayamos hecho correctamente estas multiplicaciones y que nuestras fórmulas que derivamos acá hayan sido correctas.